Como titular de la Cátedra de Derecho Político, hoy me cabe el honor de presentar sendos libros del doctor Gabriel Alejandro Bellón, que fuera nuestro discípulo y que en cierto sentido nos sentimos responsables de sus escritos en alguna medida. Hoy tiene el gusto de organizar esta reunión que pareciera no vincularse con el derecho político, pero especialmente hay toda una referencia a la motivación y el liderazgo que luego vamos a destacar, que realmente hacen pertinente esta unión de los libros con la cátedra. Nosotros nos remitiremos simplemente a unos breves comentarios para luego darle cabida al doctor Bellón como protagonista de este acto, para que él nos pueda contar los de sus obras. Aún no salgo de mi asombro al contemplar al inquieto discípulo de Derecho Político que luego abrazaba la aridez del derecho administrativo, convertido hoy en autor reincidente, lo cual habla a las claras de una vocación literaria incuestionable. Mi segunda sorpresa fue al encontrarme en el Malabarista de la Herejía con una obra tan singular y profunda que escapa a los cánones usuales en la materia. Pues no es un libro de autoayuda ni de espiritualidad clásica. Curiosamente también, al culminar la lectura de la segunda obra de Bellón, intitulada Los que dudan tendrán que esperar, diáfanamente se perfilaron dos temáticas recurrentes: motivación y liderazgo. La primera, en cuanto a la labor del maestro Carlos, el gran protagonista, tendiente a generar en su discípulo Juan el deseo del desarrollo espiritual y la liberación de sus potencialidades dormidas. Y lo segundo, en la medida en que se procura conducir la propia vida a modo de un ejercicio del poder espiritual. Por ello es que la presente convocatoria la hacemos desde la atalaya del poder que singulariza al fenómeno político y no desde la filosofía, la cual también cultivamos, porque si bien la interrogación preside el vínculo entre maestro y discípulo, apúntase más a dar respuestas positivas a las inquietudes siempre presentes en cada uno de nosotros. Nuestra experiencia como lector se caracterizó por dos actitudes. Primero, contener el impulso a literalmente devorar las páginas en un solo acto, pues como ustedes ven son libros de menudo porte. Mas nos pareció apropiado reeditar las vivencias de Juan, quien día tras día, a través de 11 jornadas en cada libro, fue embebiéndose de la sabiduría del maestro interior que proyectaba exteriormente, leyendo solo un capítulo por día en cada amanecer sucesivo. En segundo término, sintetizamos cada capítulo, de ser posible, en una o pocas palabras. Así es como en el Malabarista, el capítulo primero alude a la intención y sucesivamente a la autoestima, la conciencia, el ahora, la energía, el maestro, las vibraciones, la resistencia al deseo, las emociones, el guerrero y el malabarista, concluyendo que los líderes son malabaristas de energía. Aprende a manejar la energía del universo y podrá hacer o tener cualquier cosa que desees. 10 años después, reaparece Carlos en la vida de Juan, no ya como un
tanguero con un Fuji en su cabeza, sino con un look diametralmente distinto. Pelo largo y cano, con colita, bermuda, ojotas, camisa entreabierta y con un coco en la mano que les peta: los que dudan tendrán que esperar. Vuelve el maestro a destacar a Juan que lo que cuenta es la intención, y cuando el universo ve que esta es pura, espera el momento adecuado para la ascensión de la persona a un nivel superior. Le señala a Juan que durante el tiempo transcurrido sus miedos y dudas le ganaron al entusiasmo. No se alineó en la corriente de bienestar del universo y le opuso resistencia a ella. De modo análogo a nuestra experiencia como lectores de la primera obra, día tras día y sintetizándolo, leímos con fruición la segunda, partiendo del gran interrogante con el cual comienza y termina: los que dudan tendrán que esperar. Continuando con la confianza irracional, amor y miedo como contracaras, la dispersión de la energía, la excelencia de las palabras, el poder del no, el orden y la armonía del universo, la alineación vibratoria con el universo, la escala emocional, los cuerpos de luz y fe y abandono totales a nuestras emociones. Nuestra función ha de consistir solo en presentar al autor y sus obras para que sea él quien nos explicite el contenido de estas y pueda responder los interrogantes que les invito a formular. El autor nos abre un sendero para la búsqueda de la realización personal, mediante la integración de lo sensorial, intelectual, volitivo y emotivo, de modo tal que cada uno pueda bucear en su interior y liberar, cual moderno Aladino, el maestro interior que nos armonice con el universo y Dios. Bienvenidos sean, y que nuestros pensamientos, palabras y acciones broten del fontanar del Espíritu de Gabriel. Los dejo con el autor para que él pueda contarnos las vivencias de entre casa, de los diálogos de Carlos Hermano. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. El riesgo de que presente el maestro es casi que no queda nada para decir después. Así que vamos a intentar hacerlo. Realmente para mí es un verdadero placer, un orgullo muy grande estar en este momento acá hablando no de mis materias, o sea, me siento un poco raro, ¿no? Porque ni de derecho administrativo ni de derecho registral, donde están los compañeros de las dos cátedras, pero para hablar de otra cosa que, y eso es lo bueno que tiene esta facultad, que hay personas, o sea, yo realmente ingresé a esta casa en el año 82, momento de la guerra de Malvinas, estábamos, parte de nuestra generación estaba en la guerra, y desde ahí prácticamente sin solución de continuidad seguí ligado, porque apenas terminé, ingresé como ayudante alumno de una cátedra, bueno, luego doctor López Roldán, luego Marul, seguí vinculado a la facultad durante mucho tiempo, y quiero agradecerle a través de la presencia del secretario académico, muchas gracias también Carolina, Mauro por el apoyo en todo esto. Y yo digo que cuando nosotros, en realidad nosotros en esa época, más que profesores teníamos maestros, porque enseñaban más allá de la materia, enseñaban con su vida, como debe enseñar un maestro, uno de los cuales está acá a mi lado, y cuando él me propuso esto, porque realmente él fue el que sembró en mí un poco la semilla del tema de liderazgo y motivación. Nosotros a Juan lo elegimos en el año 1988, casi unánimemente, como mejor profesor por todo el curso nuestro, que estuvo en nuestra graduación, y eso que era un joven, en ese momento, 25 años atrás, el joven profesor Juan Manuel, pero conserva la misma maestría. Y él fue el primero que nos hizo surgir
porque bueno, él da derecho político, pero en realidad enseña de la vida. Por eso vuelvo a repetir, un maestro enseña con su vida más que con sus palabras, ¿no? Y cuando nos dijo el tema de liderazgo, él en sus clases muy vehemente, cuando hablaba del derecho político y vinculado al derecho a lo político, nos decía, hay mucha gente que dice, yo nunca me metí en política en mi vida, decía, bueno, lo que esa gente no sabe es que en política hay dos grandes grupos, los que dirigen y los dirigidos. Y siempre uno necesariamente está en uno de los dos. O sea, nosotros estamos en política, estaremos siendo dirigidos, no dirigentes, pero no podemos no estar en política. ¿Por qué? Porque cuando en realidad alguien ama algo, lo quiere dirigir, pero no mal, sino que lo quiere hacer bien. Uno quiere dirigir la facultad porque la ama, Juan está con César, o sea, uno quiere dirigir a su país, uno quiere dirigir a su familia porque lo ama, o sea, que ama algo, tiene la intención de dirigirlo porque cree que con eso va a lograr la plenitud de eso. Y también nos había dicho Juan en sus clases, nos citó el Evangelio, esa parte donde los apóstoles por ahí le dicen, Pedro le dice a Jesús, Señor, hemos visto a algunos que están predicando el Evangelio en tu nombre y se lo hemos impedido porque no era uno de los nuestros. Y Jesús le dice, no lo hagáis, dice, porque el que no está contra nosotros está con nosotros. Eso también fue una de las enseñanzas, y eso porque nos enseñaba que la vida no es neutra, no hay neutralidad. La neutralidad, o sea, muchas veces la famosa neutralidad tiene que ver un poco con la tibieza, tiene que ver con la cobardía. Y a veces uno por ahí o es neutro o porque no le interesa o porque no se anima, porque en realidad la vida no es neutra, la naturaleza no es neutra, un tsunami no es neutro, un terremoto no es neutro, no sé si es bueno o malo, pero es de todo menos neutro. O sea, la misma naturaleza hace cosas buenas y hace cosas malas. Entonces, en la vida, Hoyo decía, ¿ses observador o partícipe? Y José Ingeniero decía, ¿ses actor o público? Uno siempre, necesariamente en la vida, está en uno de los lados. Entonces, con esa semillita, digamos, ya instalada en ese momento por Juan, alguien que a mí siempre me gustó mucho leer sobre un montón de temas, sobre todo con temas que hacen al desarrollo personal, a la motivación, al liderazgo. Tengo una biblioteca, por un lado la jurídica y por otro una bastante mix de todos tipos de libros, y también la otra semillita la plantó mi esposa Jorgelina, que me dijo un día, si hace 30 años que lees, nunca se te ocurrió escribir. No, escribir esto, no. Bueno, yo soy profesor de Derecho Administrativo, de hablar de energía, de motivación, ¿verdad? Bueno, y un día como que quedó picando, entonces nos sentamos y empezamos y surgió la primera historia. En realidad los libros que ustedes verán son libros chicos, son libros de 80 páginas, en realidad son casi disparadores de ideas, son capítulos muy cortos, porque la idea fue esa, es decir, un disparador, algo para que después quien lo lee, lo interprete, lo aplique y lo complete. Es más, cuando yo termino el primer libro, que lo leo en mi casa, el primer esbozo, que estaban Jorgelina y Bernardo, como dijo Juan, se trata de dos personajes, y para uno de los dos el personaje era real y para otro imaginario. Entonces dije, bueno, si ya de dos arrancamos con dos interpretaciones, se ve que el tema da, porque hay quienes me han dicho que en cierto modo el personaje existe y para otro es un otro yo, porque se va desarrollando como charla entre una especie de maestro y discípulo, como dijo Juan. Y la primera respuesta que surge en el libro, porque como dice, cuando nace el malabarista de energía, se encuentran por primera vez Juan y Carlos, y entonces Carlos le dice,
hacer para aprender? Y le dice, perdón, Juan a Carlos, y Carlos le dice: en principio venir todos los días durante media hora. El primero se desarrolla en una plaza, como ven en la portada, dice, por el tema de las lecciones. Y lo primero que le dice Juan es: no tengo tiempo. Y lo primero que hace Carlos es pararse, darle la mano y decir: mi más sentido pésame. Porque dice: el que no tiene tiempo no tiene vida. La palabra agonía, si ustedes ven la palabra, la persona que está agonizando, sin o no es tiempo. La persona que está agonizando es una persona a la cual ya no le queda más tiempo. Pero muchas veces nosotros estamos agonizando a la vida que quisiéramos y que decimos: no tenemos tiempo, no tengo tiempo. Sartre decía que el peor infierno del hombre era, al final de su vida, la diferencia entre el que pudo ser y el que fue. Entonces, yo tengo una amiga en Venado que eso le gustó mucho. Entonces cuando se encuentra con alguien dice: a mí me encantaría cantar, pero no, ¿por qué no cantamos? No tengo tiempo, mi más sentido pésame. Un poco el tema, porque pega eso. O sea, pega en el sentido que a todos nos pasa el decir: no tengo tiempo para lo que realmente, para lo que es mi esencia, para lo que es mi placer. Entonces, bueno, yo en cierto modo, José Argüelles decía: el hombre es un ser de tiempo. Y también decía: quien tiene tu tiempo tiene tu mente, controla tu tiempo y recuperarás tu mente. O sea, muchas veces eso es: el que tiene nuestro tiempo tiene nuestra mente. Y el tiempo es también paradojal, como la vida, como las cosas, porque por un lado es el único bien que es irrecuperable. Es decir, yo si por ejemplo puedo ser rico, puedo perder mi fortuna y la puedo recuperar. Puedo estar sano, puedo perder la salud y puedo volver a estar sano. Pero el tiempo que perdí no lo recupero más. Es un bien que es precioso porque es irrecuperable. Pero a su vez siempre hay tiempo. Dice que a un maestro zen, un discípulo un día le preguntó: maestro, ya su obra está terminada. Dice: ¿cómo va a estar terminada si todavía respiro? Le dijo, le quiso decir: mientras yo tenga vida, mi obra no va a estar terminada. O sea, siempre tenemos tiempo para hacer lo que realmente es nuestra misión, nuestra idea, o sea, no digamos no tenemos tiempo. Y yo traté ahora de sintetizar un poco los requisitos, porque cuando nos pusimos a hablar con Juan de la idea cómo desarrollarla y cómo enfocarlo un poco al tema motivación y liderazgo, los requisitos que en cierto modo caracterizan un poco al líder, tratando de resumir las dos. Si bien los libros, como dijo Juan, no específicamente no se refieren al tema motivación o liderazgo, a través de sus distintos capítulos se va tomando uno de los requisitos para poder crecer, digamos, que en definitiva es lo que hace un líder. Y el primer requisito del líder es la autoestima, es su propia autovaloración, creer en sí mismo. Einstein decía: la propia imagen es el único factor limitante del comportamiento humano. La propia imagen es el único factor, si somos nosotros mismos. Y decía también: conoce tus límites. Una vez que los conozcan, ve más allá de ellos. Y algo sabía el hombre, ¿no? Entonces, muchas veces el primer requisito del liderazgo es la autovaloración y la confianza en sí mismo. Y también es un requisito la conciencia, tener conciencia. ¿Y qué es eso por ahí? Osho habla que hay 3 niveles de conciencia. Dice que por un lado es necesario tener conciencia en nuestro cuerpo, porque nosotros arrastramos el cuerpo por la vida y no somos conscientes de él, digamos. Lo maltratamos bastante, no le prestamos atención. Y hoy, no sé si ustedes han escuchado por ahí que existe lo que se llama la memoria celular, porque se ha comprobado que todas las células con
contienen inteligencia, no solo las del cerebro, las células del pie, de la mano también, y llevan guardados registros de todas nuestras emociones, es decir, todo el cuerpo responde, o sea que la primera conciencia es ser consciente de nuestro cuerpo. Después decía, el segundo paso es ser consciente de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque vieron ustedes que hay mucha gente que no puede dejar de pensar, que tiene la cabeza, uno por ahí se acuesta y sigue, o sea, los pensamientos. Y Eckhart Tolle dice, en realidad, no usamos la mente nos está usando a nosotros. El instrumento se ha apoderado de nosotros. Y hay también una historia zen que un discípulo le dice al maestro, ¿cómo tengo que hacer para aprender a meditar? Dice, bueno, dice, vete una semana y estate sin pensar en nada. Y dice, pero con la única condición, dice, no pensar en los monos saltando. Entonces dice, está medio loco, mi vida, pensé en los monos saltando. Vuelve la semana y le dice, maestro, ¿cómo te fue? No pude parar de pensar en los monos. A veces nos obsesionamos, no sé lo que ustedes vieron, la obra TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Nuestra mente nos genera esos trastornos. Vieron que a veces uno se acuesta de noche y empieza a escuchar una canilla que gotea y dice, no le doy bolilla. No, sí, y a la media hora está como el increíble Hulk, se quiere levantar, se va a romper la canilla. O sea, el tema es que eso, digamos, hay que saber como segunda escala tener conciencia de nuestros pensamientos, ser consciente. Y la tercera escalera que habla de la conciencia de las emociones. Porque las emociones son las que nos conectan con nuestro verdadero ser. Deepak Chopra habla en uno de sus libros que dice que todo aquello que nosotros no podemos procesar de alguna manera, sentimientos, pensamientos, cosas, el cuerpo lo condensa en la forma de emociones contraídas y nos quedan ahí. Y dice que la ansiedad es la emoción más común, digamos, de estas emociones contraídas. Él la vincula mucho con el miedo, porque dice que Freud decía que el miedo es como un invitado poco grato, que un inquilino que no se va de la casa. Cuando tenemos uno en casa que no se va, entonces tenemos que fingir que es agradable y habituarnos a vivir con él. Entonces el cuerpo lo condensa en forma de emociones contraídas y es necesario llegar a esas emociones y sanarlas, porque de lo contrario pueden llegar a generar o generan enfermedades, problemas. Vieron que a veces después de una situación traumática a una persona se le dispara algo malo y uno dice, estaba ahí, estaba latente. Bueno, un poco el tema de las emociones contraídas. Y después José Argüelles habla de un cuarto estadio que dice que es la conciencia cósmica, que dice que saber que cuando yo muevo un dedo estoy afectando hasta la estrella más lejana porque todo está conectado. El tercer requisito, si vamos haciendo una especie de numeración de un líder, es ser actual. Actual es vivir en el ahora. Marden tiene una frase que dice, en el gran reloj del tiempo existe solo una palabra, ahora. Y es lo que trata también la filosofía zen, el aquí y ahora. Los maestros zen dicen, con respecto al pasado, dicen, ayer es nunca, y ayer es nunca. Y con respecto al mañana, dicen, el mañana no es real, y el mañana no es real. Ayer es nunca, el mañana no es real. Jesús decía en el Sermón de la Montaña, no os inquietéis por el mañana, que el mañana traerá sus propias inquietudes. A cada día le basta su afán. Lo decía en el Evangelio en un momento, basta con las penas del día. No os preocupéis por el mañana, que el mañana traerá sus propias preocupaciones. El cuarto requisito de un líder es escuchar a su maestro interior. El maestro interior que todos llevamos dentro y que lo mantenemos siempre callado. Todas las religiones hacen hincapié en que Dios está dentro nuestro. O sea, Jesús mismo decía,
no busquen el reino de Dios afuera, busquenlo adentro, el reino de Dios está adentro. Se cuenta que una vez estaba Sai Baba en la India, materializaba cosas, entonces alguien lo increpa mal, le dice, dígame, ¿usted es Dios? Y Sai Baba le dice, sí, y usted también, solo que yo lo sé. O sea, en definitiva, todos los mensajes de la religión es buscar tu maestro interior. Si ustedes ven la palabra inteligencia, eso nos enseñaba el padre Masuko, también otro de los maestros. O sea, viene de intus legere. Intus legere significa leer dentro. Entonces, la persona inteligente no es la que más analiza, sino la que capta la esencia sin necesidad de analizar. Nosotros acá, en Occidente, el padre Jesús le decía, nosotros cuanto más analizamos, más inteligentes creemos que somos. Y en Oriente es al revés, es la intuición, porque es captar la esencia sin necesidad de desmenuzarlo. El verdadero inteligente es el que agarra la esencia de la cosa, y acá nosotros, como decimos, es un intuitivo, no es un inteligente, es más inteligente que el que analiza permanentemente, porque es el que llega a la esencia sin necesidad de estar permanentemente desmenuzando la cosa. El licenciado Daniel nos había dicho en un momento también, cuando nos hablaba de Pitágoras, que otro de los maestros que tuvimos y actualmente sigue, en que Pitágoras decía que lo más difícil en el mundo era conocerse a sí mismo y lo más fácil darle consejo a los demás. Vieron que está lleno de no, papá, lo que vos tenés que hacer es y uno lo mira y dice, ¿y Boca cómo salió el domingo? Yo digo, muchas veces estamos en un país que está lleno de pobres que enseñan cómo hacerse millonarios, no sé. Uno por ahí dice, un poco el tema es, muchas veces lo más fácil, lo que encontramos fácil es aconsejar al otro cuando no nos conocemos realmente a nosotros mismos. Después habla, como otro de los requisitos, del tema de la energía. Por ahí es un poco el motivo del libro, y el motivo del título es ese. Es decir, que yo una vez dentro de tantas lecturas leí esa frase que me quedó grabada, que decía que los líderes son malabaristas de energía. Siempre me quedó grabado como una frase rara que daba lugar a explorar, digamos, cosas. ¿Por qué? Porque, digamos, el ser humano, todos nosotros somos seres vibratorios, somos seres magnéticos, digamos. Fíjense que cuando uno habla con una persona dice, tengo buena vibra, y con tal fulano, o sea, o tiene mala onda, son todos términos que se refieren a vibración, a magnetismo. Es más, la energía, digamos, la fotografía kirlian que existe, fotografía el aura de las personas, tenemos un aura, y la energía psicotrónica es la que estudia los fenómenos como telepatía, telequinesis y todo eso. Y un poco esa energía está manejada por lo que se conoce como ley de atracción, que todo objeto atrae a aquello que se le equipara vibratoriamente. Y esa ley de atracción, lo que han estudiado el tema, dice que tienen dos pasos. El primer paso es el deseo, o sea, yo quiero, pero el segundo paso, tan importante como el primero, es la permisión, querer y permitir, querer y creer. Porque si yo quiero, pero no permito, no lo logro. Es decir, yo quiero curarme, sí quiero, creo que me voy a curar, no me curo. O sea, me está faltando el segundo elemento. El pensamiento y el sentimiento unidos es ley, dice la oración del sol, para los que escuchan por ahí radio o un programa. Entonces, los dos pasos son importantes. Y para yo poder llegar al segundo paso, a lograr esta compatibilidad vibratoria entre mi deseo y mi creencia, lo que es necesario es ir eliminando las resistencias. Lo que
Abraham Hicks le llaman el factor de alivio. O sea, te de ir sintiendo, ¿por qué? Porque dicen que la ley de la atracción no puede acercarme a aquello que está demasiado lejos de mi estado vibratorio, digámoslo de alguna manera, y hay una escala gradual, una escala emocional que llaman ellos. Y como un ejemplo, cuando hay una persona que está